Final categoría 1100, ¿cómo se largaba esta final? Adelante Marcelo Abrán, seguido por Franco Bucelato, Alejandro Ceballos, Lautaro Aparicio, Francisco Rivarosa, Juan Máximo Solana, Eduardo Boiris, Pablo Iturbe, Gonzalo Aguilera, Fernando Chiriguay y Jonathan Velázquez, que no ingresó en este caso Jonathan Velázquez tanto para la serie como para la final de la categoría. Primeros metros de competencia, intentaba ahí Franco Bucelato, se le movió un poco el auto también a Marcelo Abrán. Mantenía ese primer lugar Marcelo Abrán y acá un encontronazo fuerte entre Lautaro Aparicio y Alejandro Ceballos. Quedaba complicado ahí Alejandro Ceballos. Podía seguir en pista Lautaro Aparicio, que se encontraba ahí con Juan Máximo Solana. La verdad que lo de Juan Máximo Solana fue de menor a mayor. Acá Franco Bucelato se le cruzaba el auto en la pelea por el primer lugar con Marcelo Abrán. Quedaba tercero Francisco Rivarosa, cuarto Máximo Solana. Quedaba más complicado Lautaro Aparicio, acá lo vemos, trompo de Lautaro Aparicio. Pasaba Pablo Iturbe, Alejandro Ceballos tratando de recuperar algo después de lo que había sido, decíamos, la maniobra ahí con Lautaro Aparicio, que justamente Lautaro Aparicio y Alejandro Ceballos habían sido ya apercibidos, ¿sí?, en lo que había sido la serie clasificatoria. Después de esta maniobra, Lautaro Aparicio recibió la bandera negra, siendo excluido justamente de la competencia. Se relanzaba, movía rápido Alejandro Ceballos, logrando el sobrepaso sobre Juan Máximo Solana, e iba a ir en búsqueda de Francisco Rivarosa, todo por afuera. Ahora frente a Franco Bucelato, Francisco Rivarosa, adelante Marcelo Abrán. En este caso le quedaba la cuerda Francisco Rivarosa, no llegaba Alejandro Ceballos a la maniobra de sobrepaso. Decíamos, se mantenía adelante Marcelo Abrán, segundo Franco Bucelato, tercero Francisco Rivarosa, después Alejandro Ceballos. De los cuatro que están adelante, que uno dice a la postre pareciera que son los que van a pelear el campeonato, sin desmerecer por supuesto al resto del parque, el único que no ha ganado hasta el momento es Francisco Rivarosa, recordamos, campeón de la temporada 2024. Acá peleando el segundo lugar con Franco Bucelato, Francisco Rivarosa por adentro, Franco Bucelato por afuera. Iba a tener la cuerda Francisco Rivarosa, iba a estirar un poquito más Franco Bucelato. Miraba a Alejandro Ceballos a la expectativa de lo que podía pasar. Ahora sí le iba a quedar la cuerda nuevamente a Francisco Rivarosa. Metía el auto también Alejandro Ceballos ahí sobre Franco Bucelato. Aguantaba Franco Bucelato, nuevamente le quedaba la cuerda a Franco. Mantenía ese tercer lugar, pero lo que decíamos, ya había perdido ese segundo lugar frente a Francisco Rivarosa. Esto lo aprovechaba tranquilamente Marcelo Abrán. Acá se le movía el auto a Francisco Rivarosa, pierde el auto nuevamente, vuelve a pista con bastante tiempo como para evitar que Franco Bucelato pueda arrebatarle ese segundo lugar en lo que era la final de la categoría. Acá Alejandro Ceballos con un inconveniente en uno de los neumáticos, un neumático bajo, pinchado, el delantero izquierdo de Alejandro Ceballos, y por supuesto venía girando lento, tratando de ver si podía aguantar hasta el final para obviamente tratar de sumar algunos puntos y aguantar hasta donde podía. Marcelo Abrán sin mayores problemas adelante. Un poquito más alejado Francisco Rivarosa. Tercero Franco Bucelato, que también venía con inconveniente Franco Bucelato porque había reventado uno de sus neumáticos. En este caso el delantero derecho de la máquina 20 de Franco Bucelato. Por supuesto se hacía complicado llevar el auto para Franco. El que no iba sin mayores problemas era Marcelo Abrán, que trataba de manejar por supuesto la diferencia que le llevaba a Francisco Rivarosa. Me parece que Francisco Rivarosa trató de aguantar ese segundo lugar debido a la diferencia que ya había sacado Marcelo Abrán, y por supuesto aguantar esa segunda posición. Juan Máximo Solana terminaba logrando el sobrepaso sobre Franco Bucelato, que como decíamos trataba de llegar hasta la bandera cuadros para tratar también de sumar algunos puntos.
Se le hacía complicado, por supuesto, llevar el auto. Juan Máximo Solana, de mantener esta posición, lograba un podio después de muchísimo tiempo. Ya vamos a charlar con él, ya lo vamos a escuchar al final de cuando terminaba la bandera cuadro de la categoría 1100. El equipo de Alejandro Ceballos trabajando a full para cambiar el neumático, también pensando en sumar la mayor cantidad de vueltas posibles para llegar a la zona de puntos y por ahí alguito sumar. Es la primera parte de la Copa de Oro. Acá los inconvenientes. Franco Bucelato seguía girando en pista con ese neumático reventado. Ahí lo vemos en primer plano. Adelante Marcelo Abrán sin mayores inconvenientes para quedarse con la primera fecha de la Copa de Oro. Entonces, triunfo para Marcelo Abrán. Segundo lugar para Francisco Rivarosa. Tercer lugar para Juan Máximo Solana, referente de la categoría ya de hace muchísimo tiempo. Volvió hace muy poco y se terminaba llevando el premio de la bandera cuadros de lo que era la final de la categoría. Eduardo Boiris, Pablo Iturbe, Franco Bucelato, también salió Alejandro Ceballos para lo que fue la final de la categoría 1100, por supuesto para lo que fue esta primera fecha de la Copa de Oro corrido en Ciudad Perico.